una experiencia educativa que se titula La integración de las TICs en educación media y universitaria. Las instituciones que hacen parte, bueno, primero Josué Guillermo Cucaita Murcia, quien les habla. Trabajo en el magisterio ya desde el año 2005. Soy ingeniero de sistemas, especialista en ingeniería de software. Tengo una maestría en TICs en educación y actualmente estoy adelantando un doctorado en investigación y docencia. La imagen que ve allá es uno de los valores agregados que me dejó una experiencia en Corea de un expositor que nos mostró la familia. Pues él viajaba mucho y decía que era la forma de como estar en contacto con ellos mientras hacían las exposiciones. Entonces, aunque ellos no están aquí conmigo, pues eso me da esos son el motor de mi vida, con los que yo hago todo eso. Bueno, entonces las instituciones en las cuales se desarrolla la experiencia son el Instituto Técnico Industrial, que es un instituto de educación media técnica, de la parte industrial, como lo dije, y la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Por el espacio del tiempo, viendo las exposiciones de esta mañana, pues aquí son 5 años, tengo 10 minutos para darla, entonces voy a mostrarles como el cronograma de lo que se ha realizado, y en base a eso, pues ahí vamos pasando. En el año 2010, digamos ya con el auge de las redes sociales y con los móviles, los chicos llegaban a los colegios, y es una problemática que se dio a nivel nacional. ¿Y qué se hacía? Apague el celular, decomíselo, llévelo a la coordinación, se perdían, tocaba hasta apagarlos, o en el peor de los casos el profesor tenía una caja y écheme todos los celulares ahí apagados y al terminar la clase, llévese su celular otra vez. Entonces ese fue como el punto de partida y fue trabajar con unos grupos en Facebook. Vi que ellos permanecían mucho tiempo en Facebook y igual llega uno inclusive a la casa y el aula como que se extiende, tiene uno más espacio para trabajar con ellos constantemente la usan. De la misma, digamos, impacto que tuvo, ya en el año 2011 vinculé grados 10º y 11 porque trabajo en la media técnica. Ahí se entregaban trabajos, se les dejaban actividades. He trabajado una estrategia que son los videos. Ayer pedí una exposición también en base a esos videos, y en las instalaciones del CIER preguntaba que hasta dónde podríamos nosotros como docentes utilizar esos recursos para de pronto hacer unos videos con una calidad mejor. Aunque digamos que los que se han hecho pues tienen un buen impacto, entonces tiene un canal en YouTube, que es lo que estamos manejando con ellos. Para el año 2012 se vinculó un ambiente virtual de aprendizaje basado en Moodle, donde pues, se hizo la configuración en un servidor gratuito. La dirección es esa, jcucaita.net76.net, y eso fue con el fin ya de administrar los procesos, porque digamos que Facebook pues, permite todo el trabajo colaborativo, hay retroalimentación, pero ya la organización para evaluar, para todo, el ABA me dio eso, o sea, un Moodle me permitió que yo llevara control de los estudiantes, una retroalimentación más personalizada, porque de todas maneras delante del grupo pues es mejor manejar algunas cosas más personales con ellos. Eso se socializó en la parte de evaluación institucional, a los docentes se les mostró. En el 2013 se implementa ya el ABA con un grado 10.2, 11.2, y ese, digamos, fue un trabajo dentro de la maestría, fue una experiencia que me permitió participar en una convocatoria de Colombia Aprende, del Ministerio de la Oficina de Innovación y Educación, con el uso de TICs, y clasifiqué para asistir a Corea al curso de ICT Training por Colombia Teacher para el año 2013. En el mismo año, pues ya cuando llegué, porque eso fue en mayo, en junio llegamos, en el segundo semestre empecé a vincularlo también en la educación superior. Hasta ese momento solo había hecho cosas en la educación media, y unos valores que ahorita les voy a mostrar lo que me dejó pronto Corea. Entonces empecé a trabajarlo dentro de la institución, con ese Arduino que se llama una plataforma de hardware libre. Para el año 2014 ya las directivas optaron por implementar un ABA institucional, es decir, en este momento la institución tiene un Moodle que todos los docentes podemos utilizar. El proceso, digamos que va lento, ya algunos docentes que están familiarizados con Moodle se han ido vinculando, ya después tocará poco a poco llevarlos, pero esa es la parte que tenemos que hacer. Para el año 2015 aparece un proyecto institucional que se llama Fomento al Uso de las TIC, es decir, así como tenemos educación sexual o tenemos diferentes proyectos dentro de la institución, se institucionalizó se llama Fomento al Uso de las TIC. Tenemos el comité, varios docentes lo formamos y en base a eso tenemos la... Y aprovechando eso, pues se hace la integración de las TIC que nos propone Jordi Adel
el acceso, la adopción, la adaptación, la apropiación e innovación. Esto fue, digamos, parte de lo que se trabajó con la tesis de maestría. Como les dije, fue implementar el ambiente virtual. Entonces ahí ya la institución, lo que les digo, es una institución que ya tiene 65 años. La educación como fenómeno social siempre ha dependido, la tesis y la historia lo ha demostrado, que dependiendo de la época que desarrollamos, la educación va a la par. Digamos, el conductismo, el colectivismo cuando aparecieron los computadores, el constructivismo, y ahora hablamos de un colectivismo, que George Siemens nos planteó el colectivismo. Se habla de los nativos digitales, se habla de los inmigrantes digitales, la web 2.0, aunque ya se habla de la web 1, 2, la 3 y la 4, pero digamos que la red social, o es todavía, porque todavía están las redes sociales, es la web 2.0. Los ambientes virtuales de aprendizaje, los ABA, y que el tutor o el docente mejor pase de un papel, como de ser el amo y dueño del conocimiento, a ser un facilitador con los estudiantes, que sea un tutor, más no un... Y ahí tengo una frase de John Dewey, que si enseñamos a los estudiantes de hoy como le enseñábamos a los de ayer, les privaremos del mañana. Nos dicen que tenemos unas instituciones educativas del siglo XIX con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Entonces tenemos que estar como a la par en esos tres elementos. El objetivo general que planteaba, pues es lo que les dije, crear un ambiente virtual de aprendizaje. Ese se dio, voy a avanzar un poquito. Objetivos generales específicos, siguiente. Ahí tenía algunos objetivos de identificar, hacer un diagnóstico con los estudiantes, preparar, había que rediseñar el currículo, que es algo de lo que estamos haciendo ahora con los 100, ¿cierto? Vamos a crear unas unidades didácticas enfocadas a enriquecerlas con los recursos TIC, pero había que implementar esa estrategia, había que hacer un seguimiento y había que evaluar qué tan importante había sido el proceso. La justificación. Tenemos, el mundo se está hablando a todo nivel de las TIC. La UNESCO sacó las competencias para los docentes en el año 2008, la capacitación docente en web 2.0, el Ministerio de Educación, las universidades, el Ministerio de Educación, el Ministerio de TIC, computadores para educar, nuestra certificación en maestros digitales, Supérate con el Saber, que el trasfondo de Supérate con el Saber es un Moodle, se llama Galileo, es chileno. Tenemos también programas más regionales, Meta Digital, Villavicencio Digital, ya que el objetivo estamos, digamos que todos están apoyando ese tipo de desarrollos de competencias TIC y comunicativas para nuestros estudiantes. Esto fue en cuanto a la metodología, vamos a avanzar un poquito ahí, pero lo que les decía, se hizo un diseño, se aplicó, se implementó el Moodle, se instaló en un servidor gratuito, se hizo la evaluación y el seguimiento de los estudiantes. ¿Qué resultados se esperaban? Pues promover en los estudiantes el uso de las TICs y como más, digamos, apropiarlos, porque sé que lo que se habla de los nativos digitales que tenían una potencialidad para hacerlo, pero debemos encaminarlos. Contribuir con metas del Ministerio de Educación y MINTIC, adaptar las redes sociales como recurso, y ese es uno de los grandes que lo he seguido fortaleciendo ya, inclusive en la educación superior está dando buen resultado, sobre todo para el trabajo colaborativo y participativo de los estudiantes. Docentes certificados en competencias TIC, el ABA para la institución también ya se logró establecer, unos recursos educativos creados por los estudiantes y también por el docente. Entonces lo que les hablaba de un canal de YouTube donde tenemos bastante información, participación en eventos universitarios, y aquí aparece lo que hablaban de pronto hoy en el CIER Centro, cuando nos decía del TIC, que realmente, inclusive el Ministerio de Educación también planteó eso. Nos inundaron de tecnología, pero no se capacitó al personal docente. Entonces uno ve en los colegios pizarras interactivas, ve tablets, ve un poco de infraestructura o de tecnologías, pero realmente lo que debemos llevar es a unas tecnologías aplicadas al conocimiento, que esas tecnologías que tenemos realmente hagamos actividades que enriquezcan. Dice el docente, me lo llevo para la sala de informática, abra el libro y lea la página 70. Eso no es integrar TIC en el currículo, divinamente lo podría estar haciendo en el salón. Para eso pues se requieren una serie de herramientas, esos aplicativos. Entonces tenía software específico para electrónica,
LeadWine, PCB, MPLab, Proteus, Lattice, de la parte ofimática, porque ellos van a usar Word, PowerPoint, Excel, la web 2.0, las redes sociales, Facebook, los blogs, SlideShare, YouTube, ya específicos, un Scratch S4 para Arduino, ya les hablo más adelantico de esa parte. Lecture Maker, que es este software, es un regalo que nos dieron en Corea y pues la idea era utilizarlo. Mediafire y Android. Siguiente. De la parte de Corea, y esto es interesante para ver, y lo que hablaba hoy la doctora de la parte de lo intercultural, o sea, realmente esos contactos o esa inversión que uno hace, eso enriquece y debemos apropiarnos de eso. Entonces, aquí por lo menos vemos el GITS, que es el Global Instituto for Transference Skills, que es un instituto para transferencia de competencias. Esa era la exposición de un docente de primaria y él nos mostraba cómo enseñaban el aspecto de la clorofila. Está con una luz blanca que ven al fondo que está simulando la luz solar. Hay una hoja dentro del frasco y tiene un sensor de gas carbónico y un sensor de oxígeno. De esa forma él le explicaba a los estudiantes cómo era el proceso de la clorofila o cómo respiraban las plantas con la parte del oxígeno. Del aprendizaje situado estaban las estudiantes de auxiliares de vuelo con el carrito, era el camuflaje como un avión, ahí estaban las otras demás sentadas y toda la parte, eso es en contexto. Entonces, siguiente. La educación superior, entonces, bueno, aquí tenemos uno de los parámetros que me dio para utilizar la tarjeta Arduino, que se llama Hello World, me lo enseñaron allá en Corea, pero no lo regalaron porque dijeron que estaba en desarrollo, todavía no lo he recibido, entonces traté de adaptar Arduino para hacer lo que hicimos allá. Hay unos videos, pero no alcanzamos a verlos. Sigamos la siguiente, que me interesa recomendar. Bueno, aquí lo que les decía de la Universidad Cooperativa, cómo se ha ido vinculando con los semilleros de investigación, permeando, digamos, con los chicos de sistemas que yo trabajo allá, están haciendo un proyecto que se llama KinemaLab. Siguiente, si quieren. Hay KinemaLab, que es para física, tiene movimiento rectilíneo uniforme, tiene caída libre, tiene el péndulo. Entonces esto lo están haciendo ellos desde la universidad y desde aquí entonces un diplomado para extensión. Avancemos ya para llegar a la parte de conclusión. Bueno, lo del colectivismo que les decía, ahí nos habla George Siemens y hemos visto casos, vimos las noticias, yo creo que todos la vimos, estudiante de 9 años dictando clases de historia en Ucrania, un niño colombiano también de 11 años, de 9 años, que habla 11 idiomas, y el niño que presentó la certificación de Microsoft. O sea que ahorita el aprendizaje no es lineal, tenemos algunas cosas. Por último, la reflexión, quisiera leer la reflexión. Esa es una entrevista a un trabajo con el doctor Cuero. Y aquí Jordi no la deja, voy a dejarla para que ustedes la lean porque ya el tiempo se nos va, pero eso es lo que quería como compartirles y mostrarles cómo se ha venido trabajando y cómo se están vinculando procesos desde la universidad a la educación media y también desde la educación media. Gracias.